Aleluya. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Con tu cruz has redimido al mundo. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que para el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Déjenme contarles un poquitito sobre la historia que celebramos el día de hoy. La iglesia celebra la veneración de las reliquias de la cruz de Cristo que fueron halladas en Jerusalén. Las recuperaron los persas, los tenían en sus manos y fueron recuperadas por el emperador Heráclito, allá por el siglo III o IV. Según manifiesta la historia, al recuperar el precioso madero, el emperador quiso cargar la cruz. El emperador, ¿verdad? Ustedes saben, en esa época pues tenían que andar todos vestidos con linos y toda la cosa, ¿no? Porque él quería imitar a Cristo, cargando la cruz. Pero tan pronto se puso la cruz, el madero en su hombro, quedó totalmente paralizado, ya no pudo caminar. El patriarca Zacarías andaba con él y le dijo: ¿tú quieres imitar a Cristo con tu esplendor imperial? Eso es imposible. Si quieres imitarlo y cargar su cruz, tienes que quitarte esas ropas que andas. Entonces, de acuerdo a la historia, el emperador se despojó de su atuendo imperial y con simples vestiduras pudo caminar y avanzó sin dificultad llevando la cruz. Los fragmentos de la Santa Cruz se encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían llevado los persas. Y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor, y cada uno de ellos, los milagros que le pidieron, se realizaron en ese momento. Esa es la fiesta que celebramos hoy, por eso lo estoy compartiendo con ustedes lo que enseña la iglesia. A mí me gusta mucho pues tomar lo que enseña la iglesia para que no vaya a sonar como chisme, ¿verdad? Que si el padre dijo tal cosa, no. Cuando es mi opinión, yo les digo, esta es mi opinión, yo les estoy compartiendo lo que dice la iglesia. No fue la cruz que mató a Cristo, sino que fueron nuestros pecados. Nuestros pecados lo crucificaron y nuestros pecados lo mataron. Pero ¿qué debemos aprender con la cruz? ¿Qué debemos aprender con ese sacrificio? ¿Qué debemos entender el valor de la cruz? Primero, antes de reflexionar la parte espiritual, debemos de entender que la cruz no es un símbolo cristiano. ¿Sabían ustedes? Que la cruz no es un símbolo originalmente cristiano.
La cruz aparece desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo y el faraón no los quería dejar ir y le manda 7 plagas? Entonces una de ellas era que que los primogénitos iban a morir, excepto, le dice Dios a Moisés, que pongan una cruz de sangre en la puerta de las casas para que los que vivieran ahí, los primogénitos, se salvaran. Ya el símbolo de la cruz aparecía desde esos tiempos como símbolo de la salvación. En el libro del profeta Ezequiel también menciona que antes los creyentes se trazaban una cruz en la frente como símbolo de arrepentimiento, de misericordia y de perdón. Ya era la tradición la cruz. Cristo retoma la cruz como un símbolo de salvación, porque también los romanos tenían la cruz como ¿qué? Como un símbolo de vergüenza, porque solo crucificaban a los criminales, a los peores, a los asesinos, a lo peor de ese tiempo. O sea que cuando los mataban, ¿cómo se llama? Cuando les hacen se me va la onda, la pena de muerte, pues, perdonen ya los años como que me pasan un poco. Era la pena de muerte, una de ellas era la cruz. Ustedes nos dirán, pero qué barbaridad, cierto, eso es lo que pensamos. En 200 años también, lastimosamente, vivimos en tiempos que todavía se conserva la pena de muerte, con inyección letal, con electricidad. La gente de 200 años van a decir, qué bárbaro aquellos cristianos del siglo XXI, cómo mataban a las personas. Eso es lo que decimos nosotros con lo de la cruz también. Sin embargo, la cruz fue un símbolo de Cristo para nuestra salvación. Porque para ellos, después de la muerte, ahí terminaba todo. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Ese fue el sentido importante. Ahora veamos la parte espiritual. ¿Qué nos enseña la cruz? Le voy a pedir a mi técnica que me ayude con la cámara, por favor. Así un poquitito. Tiene muchos significados, pero yo quisiera de alguna manera también mostrarles los brazos abiertos, Cristo crucificado. Los brazos abiertos y Cristo crucificado nos enseña a amar a todos. Nos enseña que todos somos hijos de Dios y que debemos amarnos y no importa el sacrificio que hacemos. Ese amor se llama ágape. El ágape es dar mi vida por los demás, por aquellas personas. Un ejemplo claro es el matrimonio, el que se da el uno por el otro. Los brazos abiertos de Jesús nos enseñan y nos recuerdan que es un dolor muy grande. Ustedes se imaginan, les invito a que hoy en la noche agarren un clavo y aunque sea así medio se toquen para que vean cómo duele. Yo me lo puse hoy y no muy fuerte, pero sí duele. Los clavos que clavaron a Cristo no fueron clavitos, fueron terribles. Y la parte vertical es la gloria de Dios. Cristo nos enseña que muriendo por los demás, dando amor a los demás y confiando en Él, en su misericordia, vamos al cielo, porque ese es el sacrificio que hacemos. Entonces, esa es una parte que nos enseña la cruz, que la parte
horizontal es el sacrificio de los unos con los otros, y la parte vertical es que nos lleva al cielo. Pero hay más enseñanza. Nos recuerda el amor divino. Estoy leyendo el Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para el que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo entregó Dios a su Hijo? Lo entregó en la cruz, muriendo en la cruz. La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia cada uno de nosotros, y sobre todo el amor de Cristo que Dios nos tiene. Por eso el demonio odia la cruz. ¿Ustedes sabían eso? El demonio odia la cruz porque sabe que en la cruz fue vencido. Cuando nos hagamos el signo de la cruz, recuerden que el símbolo, el persignarse, es un recuerdo que Cristo venció al demonio y que nosotros estamos haciendo esa imitación y podemos vencer al demonio. Este es un rito espiritual. El problema es que a veces la gente se persina como el zorro. ¿Se acuerdan del zorro? Así le hace. Debemos de persignarnos como un rito realmente. ¿Por qué? Porque es ahí donde el demonio fue vencido, y por el poder de la sangre preciosa de Cristo tenemos la autoridad de rechazar al demonio. Cristo nos dio la autoridad, ¿se acuerdan? Dijo: toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Y se lo pasa a los discípulos: vayan y bauticen a todos. Cuando te bautizaron a ti, recibiste ese poder de Cristo de rechazar las acechanzas del demonio. San Pablo nos recuerda en los Gálatas esto, capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué podemos entender? Ya no vivo yo, vive Cristo. Y si es Cristo quien vive en mí, tenemos el poder que Cristo nos da. La cosa es creerlo. ¿Lo crees tú? Lo creemos. Porque tu milagro será tan grande como grande sea tu fe. Número 3. La cruz es un signo de nuestra reconciliación. Es un signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación, porque vivimos en un mundo totalmente roto y corrompido. La cruz nos ayuda a restablecer esa desunión que hemos tenido con el amor de Dios. Dios nunca nos deja de amar, pero nosotros lo rechazamos. La cruz nos recuerda que podemos restablecer ese amor, no de Dios, sino que de nosotros. La cruz nos recuerda que es la señal del cristiano. Cristo, saben, tiene muchos y falsos seguidores que solo lo buscan por sus milagros. ¿Se acuerdan en los tiempos que él andaba? Dice que lo seguían unos por los milagros, otros porque tenían hambre, pero nadie lo seguía por fe. Y dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66, que desde que él comenzó a predicar que yo soy el cuerpo, que es el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Cuando él predicó eso, muchos se alejaron. Si quieren, revisen San Juan 6:66. ¿Qué les trae ese numerito?
6, 6, 6. No es casualidad, porque eso es lo que el demonio quiere. El demonio quiere engañarnos porque es el padre de la mentira. Y el problema es que le estamos creyendo. Hay muchos cristianos que dicen que se llaman cristianos que le creen al diablo y por eso se alejan de la iglesia. No por las enseñanzas de la iglesia, sino que por ignorancia. Muchos aman a Cristo. Si nosotros preguntamos al mundo entero, estoy seguro que el 99.999999 de personas que le preguntemos, ¿usted ama a Cristo?, les van a decir que sí. Sí o sí. Pero cuando decimos, ¿quieres abrazar la cruz? Ahí como que ya no va conmigo. Es que el paquete es completo. Pero ténganlo por seguro. Recuerden que la parte vertical, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el tercer cielo. Hacia el tercer cielo. Pero es la fe. Número 4. El ver la cruz nos salva. ¿Sabían ustedes eso? El ver la cruz con fe nos salva. ¿Me creen? No me crean, por favor. Crean lo que dice las escrituras de hoy. Dijo Jesús, ¿escucharon el evangelio? Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Se acuerdan? A Moisés le dijo Dios, diles que cuando vean la serpiente y la levantes, los que la vean y crean se van a salvar. Eso dice la primera lectura del libro de los Números. Era una simbología porque Jesús también fue levantado en la cruz. Y los que vieron en ese momento, hay muchos que se convirtieron, los soldados, los mismos soldados que habían burlado de Jesús, algunos se convirtieron porque creyeron. Entonces, cuando tú veas un crucifijo, cuando tú veas la cruz de Cristo con fe, esa fe te va a transformar. Porque no podemos ser las mismas personas cuando vemos al crucificado con fe. Y número 5 es fuerza de Dios. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. ¿Quién nos da la salvación? Dios. Por la fe que uno tiene. Así es que este día eso es lo que celebramos. Primero, que la parte horizontal nos recuerda que debemos amarnos los unos con los otros, un amor ágape, de sufrir por el bien de los demás, y que el Cristo vertical nos lleva hacia la salvación. Número 2, la cruz nos recuerda el amor divino. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nadie se pierda. Número 3, la cruz es el signo de nuestra reconciliación. Número 4, es la señal de los cristianos. Número 5, cuando vemos la cruz con fe, vamos a obtener la salvación. Y número 6, la cruz es fuerza de Dios. Así es que no hay nada sobre la tierra, en el cielo, que la cruz no pueda hacer si la miras y la vives con